Hermanos y hermanas, estamos por la gracia de Dios aquí nuevamente en este día lunes 16 de agosto, listos para estudiar con ustedes la lección de la escuela sabática que traemos siempre con nuestro hermano Tony y Carmelo nuevamente. Una vez más les damos la bienvenida. Hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, y muy buen día a todos ustedes, hermanos, y esperamos, como siempre, que la bendición de Dios sea con ustedes. Recuerden, pertenecemos a la familia de Dios y Él Amén. Está al control de nuestra vida. Cualquiera sea tu problema, hermano, no estás solo, hermanita. Él está al control de todo y tenemos que aprender a confiar en Él. Así es que abre tu mente al estudio de esta lección, que Dios se va a encargar de tu problema. No dejes que te distraiga nada, sino que lo que podamos aprender de esta lección es de gran provecho para nuestra vida espiritual. Amén. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bienvenido. Bendecido varón, aquí dándole las gracias al Señor, porque qué lindo, hermanos, es despertar en una comunión con el Señor, dándole las gracias por ese nuevo día y una nueva oportunidad que nos da para ponernos en sus manos. Así es que si hoy tú amaneciste con un sentimiento de melancolía, un sentimiento de cargas o que no pudiste dormir, hermano, pues el Señor es el que nos da el descanso verdadero. El Señor es el que nos hace que podamos, ¿verdad?, sentirnos bien. Y qué bonito es más que todo ser de bendición para otras personas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Aprovecho para darle las gracias a Dios primeramente y a todos ustedes que este ministerio pues sigue adelante por lo que Dios hace a través de sus hijos e hijas que envían fielmente diezmos, ofrendas y donaciones aquí. Quiero agradecer a Dios por eso. Amén. Y a usted también que ha creído en este ministerio y que con fidelidad está colocando el diezmo, las ofrendas y donaciones para que hagamos la obra. Gracias a Dios, hay 4 canales de televisión que predican las 24 horas del día en 4 grandes ciudades en el estado de Texas, una radio también que lo hace para la ciudad de Dallas, Texas, y para el mundo a través del internet que también lo hacemos. Muchas gracias, hermanos, porque ustedes nos han apoyado hasta aquí y hacemos el llamado para que nos sigan apoyando. Recuerden el proyecto que todavía no comenzamos por los diferentes obstáculos que se han presentado, pero yo siempre he dicho, si aparece algún obstáculo en el camino, algo Dios nos quiere enseñar. Y como me dijo un hermano me dijo algo que me llamó la atención. Pastor, me dice, en el tiempo de Dios eso se va a hacer, me dice. Amén. Y si ahorita estos hermanos que dijeron vamos a hacer gratuitamente las cosas, se han tardado para hacerlas, es porque Dios está acomodando las cosas, me dice, para que cuando eso esté listo, allá en la oficina del condado, también esté listo el que justamente va a dar la firma para dar la aprobación. Hay que aprender, dice, a dejarle a Dios que tome el control. Y por eso, hermano, yo solo lo que hago es orar. Amén. Orar por el ingeniero que no nos ha dado todavía los planos. Él dijo que lo iba a hacer gratis y está trabajando en eso. Yo he visto que ha puesto allí, ha escrito algunas cosas, está haciendo algunas preguntas sobre la propiedad y eso me dice a mí de que él está trabajando. Solo estoy esperando, hermanos, en el Señor, de que Él nos entregue eso. En un día de estos anduve aquí, porque estamos transmitiendo desde aquí, desde Shepherd, salí aquí a lo que es el terreno y anduve platicando ahí con el Señor y le decía, Señor, esto se va a hacer en tu tiempo y en tu manera. Amén. Nosotros tenemos solamente el deseo de servirte, el deseo de querer hacer tu obra y hacerla como tú lo enseñaste. Así que glorifícate de la manera como lo vas a hacer y dinos también lo que tenemos que hacer. Y así, hermanos, estamos. Yo hago mi parte, que es siempre pidiendo oración y al mismo tiempo invitando a que nos apoyen económicamente. De ahí es Dios el que hace lo demás. Amén. Yo quiero una vez más darle las gracias a usted y darle el número de teléfono para que usted pida información de cómo enviar diezmos, ofrendas, donaciones, para que sigamos haciendo esta obra ahora
de levantar también este centro de estilo de vida, donde daremos gratuitamente los tratamientos a los enfermos. Número para llamar, 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 y le daré detalles de cómo enviar aquí estos recursos. Ahí en la pantalla usted puede ver también las formas, ¿verdad? Pero si me llama le puedo dar más detalles. Muchas gracias, hermanos, por su apoyo. Vamos a pedir en este momento la bendición de Dios para el estudio. Así que, hermano Carmelo, por favor. Con todo gusto. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, amén. Aquí estamos agradecidos por su amor. Agradecidos, Padre, por su infinito amor y por permitirnos estar aquí, Señor, tocando puntos muy importantes para nuestra vida espiritual. Sabemos, Señor, que estas lecciones son para este tiempo, porque son verdad presente. Ayúdenos, Padre, para que podamos caminar siempre tomados de su mano. Escóndanos, Señor, en el hueco de su mano. Y Padre, también ayúdenos, Señor, para que cada día podamos ser de bendición con los que nos rodean. Tómenos en sus brazos de amor y también tome estos controles para que estas audiciones sean para honra y gloria suya. Amén. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos en el estudio de lo que es una abnegada obra misionera. Lo estamos haciendo basados en el ejemplo del apóstol Pablo. Bajo el subtítulo, en una misión para Cristo, ¿por qué Pablo, hermano Tony, se separó brevemente de sus compañeros de viaje? Vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Bueno, y aquí ya usted explicó, pastor, cómo Dios trabaja y hace las cosas bien siempre, y el Espíritu Santo, que es el que está ahora enviado como representante del Señor aquí en la tierra, hizo entender a Pablo que debía de ir por tierra porque había algo que le querían hacer en el barco. Pero también aquí, aprovechando, podríamos decirlo de esa manera, aprovechando que iba a ir él solo, ya no iba a estar con sus compañeros, iba a tener un poco más de tiempo para meditar en sus propias necesidades, oración, comunión con Dios, porque estando con los compañeros siempre hay preguntas, hay pláticas, y no hay ese tiempo. Y el apóstol Pablo, aprovechando eso, también él tuvo más comunión con Dios. Él sabía que se iban a encontrar otra vez, pero él aprovechó ir por tierra. Es lo que yo puedo entender de estos versículos. Sí, él así lo determinó, así él lo dispuso, y bueno, esa es la razón nada más que encontramos en la Escritura por la cual él se separó. Pero siempre, hermanos, un hombre de Dios hace las cosas prudentemente, y es posible también de que eso le permitiera a él quedarse unos días más para poder seguir instruyendo a los hermanos. Pero vamos a ver el don profético, hermano Carmelo, que nos dice la sierva del Señor Elena Güell. Aquí la sierva del Señor dice en Hechos de los Apóstoles, página 314, el barco en que Pablo y sus compañeros querían continuar su viaje estaba por zarpar, y los hermanos subieron a bordo apresuradamente. El apóstol mismo, sin embargo, decidió seguir la ruta más directa por tierra entre Troas y Asón para encontrar a sus compañeros en esta última ciudad. Esto le dio un breve tiempo para meditar y orar. Las dificultades y peligros relacionados con su próxima visita a Jerusalén, la actitud de la iglesia allí hacia él
y su obra, como también la condición de las iglesias y los intereses de la obra del Evangelio en otros campos, eran temas de reflexión fervorosa y ansiosa, y aprovechó esta oportunidad especial para buscar a Dios en procura de fuerza y dirección. Al estar leyendo yo este comentario, hermanos, me vino a mi mente una predicación de un pastor que era evangelista. Este pastor, ustedes saben que los evangelistas viven siempre, ¿verdad? Bien ocupados, viven a la carrera. Y este pastor, este evangelista, hablaba mucho de Jesús. Y él, un día como Pablo, meditando, ¿verdad? Y hablando con el Señor, dijo, bueno, Señor, mira cómo está mi trajín, cómo está esto. Y realmente yo no tengo el tiempo necesario para ti. Yo estoy aquí, acá y allá, ¿verdad? Entonces aquí vemos, hermanos, cómo Pablo también, él quiso pasar un tiempo meditando y en comunión con el Señor. El Señor Jesús, ¿cuántas veces no se retiraba, ¿verdad? De ahí de los discípulos al monte a orar, a estar en una comunión con el Padre. Tú y yo también necesitamos mucho eso, hermanos. Yo lo digo en mi persona porque a veces yo me meto en el trabajo, en lo que ando haciendo, y no le doy el tiempo al Señor que debo darle. Muchas veces acaso nomás unos 15 minutos, una media hora y es todo. Y ya. Pero hermanos, ¿será suficiente eso? Aquí podemos ver que Pablo, ¿verdad?, tuvo que separarse de sus compañeros y mandarlos por barco y él ir por tierra, precisamente para tener ese tiempo de tanto estar en comunión con el Señor, depender, ponerle los planes que tenía, las iglesias a las que había visitado, porque le preocupaban a Pablo esas iglesias. Así es que, hermano, tú y yo también deberíamos de tener ese tiempo para que con el Señor, en cualquier momento, dedicarle su media hora, su hora, y más como dice la sierva del Señor, cuando tú contemplas las últimas escenas del Señor Jesús, tu corazón se va a enternecer, tu corazón va a sentir realmente, ¿verdad?, tu situación y la necesidad de arrimarte al Señor. No cabe duda de que Pablo nos enseña aquello que siempre se ha dicho: no trabajes tanto en la obra al punto que te olvides del Señor de la obra. Y eso casi siempre nos ocurre a los que estamos a tiempo completo en la obra. Podemos estar tan ocupados en tantas cosas con la obra de Dios que por ahí nos olvidamos del Señor de la obra. Y se los voy a decir de una manera así, como dijera, con un ejemplo. A mí este proyecto en el cual pues me he embarcado con los hermanos de levantar este centro de estilo de vida, pues sí me ha puesto bastante ocupado, mucho más ocupado de lo que estaba. Brego con muchas cosas, mi mente está cargada. Tengo que estar al mismo tiempo llevando un montón de cosas. Y por ahí, de repente, pues como que doy por sentado que estoy en la obra de Dios y siempre estoy relacionado con la obra y siempre es con la obra. Y por ahí, hermanos, no hay un tiempo como para tomármelo y estar solo. Y miren lo que sucedió un día de estos. Después que mis hermanos se fueron, yo me fui por allá a caminar, porque aquí pues son casi 11 acres de terreno. Y me fui a caminar por allá. Y me dio, hermanos, de querer hacer algo que no había hecho antes. Y es de hablar en voz alta, pero yo uno solo, hablando con Dios. Y hermanos, miren qué bonito me la pasé, hablando en voz alta con Él. Hablando del proyecto, contándole a él del ingeniero, contándole del arquitecto, diciéndole los problemas, que él ya lo sabe, pero yo platicando con él. Hermanos, qué bonito. En una de esas, al rato de estar hablando, no sé qué me dio, porque andaba caminando y hablando con él, no sé qué me dio darme vuelta y vi que mi esposa me iba a buscar. Pero con la misma vi que mi esposa se desvió. Ya después, al rato, ya nos encontramos y me dice: pensé que estabas hablando por teléfono.
Pero después escuché, me dice que era con Dios que estabas hablando y mejor ya no me acerqué. Hermanos, qué bonito sentí. Cómo, aunque estoy bien ocupado en la obra, el apartar tiempo para el Señor de la obra me fortaleció, me llenó. Gloria a Dios. Entonces yo veo que Pablo aquí le dice a sus compañeros, avancen, avancen, allá nos vemos. Yo me voy por tierra. Y la sierva del Señor dice, era porque quería estar solo con Dios. Era porque quería hablar con Él sobre lo que le esperaba más adelante. La iglesia próxima a la que iba, la de Jerusalén, los problemas que habían ahí, cómo los iba a enfrentar. Necesitaba estar con Dios. Así nosotros, hermanos, en todos los momentos, miren, por muy ocupados que estemos, ya sea con las cosas materiales o espirituales, hermanos, no podemos dejar a un lado el tiempo de calidad para pasar a solas con el Señor. Sí, amén. Es importante, Amén. es necesario platicar con Dios, tener un tiempo y un lugar donde tengamos esa relación con el Señor, así como Pablo lo hizo. ¿Y a dónde se dirigía Pablo? Para ser más ahora específicos, hermano Carmelo, ¿y qué hizo en el camino? Bueno, vamos a seguirlo leyendo aquí en Hechos 20, ahora del 14 al 17. Dice la palabra: Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tocamos puerto en Samos. Hicimos escala en Trogilio, y al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Hasta dónde dijimos? 17. Hasta el 17. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible en Jerusalén. Hasta el 17, ¿verdad? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y aquí, hermanos, Pablo, ¿verdad?, estaba al pendiente de la obra. Pablo estaba viendo, ¿verdad?, realmente él, ¿verdad?, que todo estuviera marchando bien, porque él sabía, hermano, esos momentos de meditación que él tuvo cuando dejó ir a los compañeros en el barco, el Señor, ¿verdad?, le habló de lo que venía a acontecer en Jerusalén. Así es que Pablo aún así como quiera iba, pero aquí él quería arreglar varias cosas. Por eso él todavía en cada iglesia que iba pasando, ¿verdad?, iba dejando las cosas claras, ¿verdad?, de que su trabajo no había sido en vano, y mucho menos el de los líderes que estaba dejando ahí en cada iglesia. Así es que, hermanos, tú y yo también, desde el momento en que hemos aceptado al Señor Jesús, tú ya tienes una obra que hacer, yo también la tengo algo que hacer, ¿verdad? Y más el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo muchas veces gastamos en otras cosas, ¿verdad?, que a veces ni provecho le sacamos, o hay veces algún trabajo que no nos sale ni bien, ¿verdad? Pero qué bonito, a mí me ha pasado cuando algo no me está saliendo bien, me retiro y hablo con el Señor, ¿verdad?, y le doy su tiempecito, ya vengo y las cosas, ahí está, como dice uno, ay Señor, tú lo arreglaste esto, mira, pero querías que te diera tu tiempo tuyo. Así es que, hermano, aquí Pablo vemos, ¿verdad?, que aún incansablemente él se preocupaba por sus ovejas. Aquí vemos que sabía lo que le esperaba en Jerusalén, pero aún así, ¿verdad?, como dijo él, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor nos bendiga. ¿Hacia dónde iba Pablo? Hacia Jerusalén. ¿Qué hizo en el camino? Una reunión con los ancianos de Éfeso en Mileto. No quiso pasar por Éfeso. Él quería pasar de largo porque quería llegar lo más pronto posible a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque él quería estar allí para el día de Pentecostés. Algunos han dicho, miren, ¿se dan cuenta? Las fiestas seguían celebrándose después de Cristo. Y Pablo, él quería estar en ellas. Quería estar él en la del día de Pentecostés. Una señal clara de que las fiestas se tienen que seguir guardando, dicen algunos. Pero nosotros sabemos, por otros contextos en los cuales Pablo habla,
de que las fiestas no tienen ya más por qué seguirse celebrando. Entonces surge la pregunta, ¿y cuál era el deseo de él entonces de estar en el día de Pentecostés? ¿Por qué? La mensajera del Señor, Elena White, dice que él quería estar ahí para aprovechar la aglomeración de tantos judíos en una festividad como esa y compartir a Jesucristo. El propósito de Pablo no era por guardar la fiesta, era misionero. El propósito de Pablo, bueno, yo no tengo la cita conmigo aquí, pero yo lo explico en un sermón que está ahí en el YouTube, que se llama Fiestas Proféticas. Ay, no recuerdo el título que le puse sermón. Fiestas Proféticas, pero búsquenlo ahí en el YouTube. Fiestas Proféticas, Orlando Enamorado. Allí pongo la cita del Espíritu de Profecía, donde el hermano Aguad dice la razón por la cual Pablo quería estar en Pentecostés. Él quería estar ahí para aprovechar la oportunidad y predicar, no tanto porque él estuviera avalando que se siguieran celebrando las fiestas. Hago esta aclaración, ¿verdad? Porque cabe. Pero, ¿qué hizo en el camino? Dice, una reunión con los ancianos de Éfeso. Los mandó a llamar a Mileto. Y qué tremendo mensaje el que le dio a los ancianos ese día. A ver, hermano Tony, qué solemne mensaje le dio Pablo a los ancianos, a los líderes de la iglesia de Éfeso. Sí, vamos a leer en Hechos 20 del 18 hasta el 27. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. Qué solemne mensaje tenía Pablo, pues que esa era la última oportunidad que iba a estar con ellos. No iban a ver más su rostro. Pero lo que aquí menciona es que él ya sabía, porque Dios se lo estaba mostrando por el Espíritu Santo cuando vino el profeta y lo ató con el cinto y le dijo al dueño de este cinto, esto es lo que le espera en Jerusalén. Él sabía que iba, pero él estaba dispuesto a dar aún su vida por Cristo Jesús. Y yo estoy dispuesto. Amén. ¿Estás dispuesto, hermano, hermana? Deberíamos de estar dispuestos. Es fácil decirlo ahorita. Oh, yo sí, como dijo Pedro cuando todavía estaba verde. Y digo verde espiritualmente porque todavía no entendía su propio temperamento. Estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte por ti, Señor. Pero cuando vino la prueba, lo negó. Así tal vez ahorita podemos decir que sí, pero cuando venga la prueba, quién sabe. Y solamente pidiéndole a Dios que Él nos tome. Recuerda, no estoy diciendo que te agarres de la mano de Dios, porque si yo me agarro, tú te agarras de la mano de Dios, hermano, hermana.
Como el niño pequeño que ve el juguete, se suelta de la mano del papá, de la mamá y corre tras el juguete y es peligroso si está en la calle. Así también, si nos agarramos de la mano de Dios, confiamos en nosotros mismos. Al rato viene la tentación y nos soltamos del Señor y vamos y caemos en la trampa del enemigo. Por eso pedirle al Señor, Señor, tómame, agárrame y no me sueltes, porque contigo es donde está la seguridad. Y solamente de esa manera podemos caminar con el Señor. Pablo confiaba plenamente en el Señor y siempre estuvo dispuesto a negarse a él mismo para servir al Señor. Que Dios permita que también esto lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, de servir al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Que Dios nos ayude a ser verdaderos siervos de Dios. Amén. No cabe duda que en este mensaje Pablo nos hace ver lo que es la abnegada labor misionera, lo que es la abnegada obra misionera. Pues aquí él explica todo lo que le ha pasado. He llorado, dice. He llorado, he sido acechado por los judíos, me han venido muchas pruebas, pero yo, dice, me he mantenido sirviendo al Señor con humildad. Y no he rehuido, dice. No he rehuido el anunciarles, el predicarles. Lo he hecho en público, lo he hecho de casa en casa. Yo siempre he estado, dice, perseverando en esto. Y ahora sé, dice, que no me espera una jubilación allí donde voy a disfrutar ya mis años, ¿verdad? Porque ya estoy viejo. No, dice, sé que lo que me espera es la muerte. El Espíritu Santo me lo ha dicho, que lo que me espera son prisiones, tribulaciones. Pero miren ustedes, pero de ninguna cosa, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Amén. Sé que me espera esto, me espera lo otro, pero de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe con gozo mi carrera. Bien podría él decir, hombre, por prudencia no voy a ir a Jerusalén. Yo mejor me quedo aquí en estos lugares, porque yo sé que lo que me espera allá son estas cosas. Prisiones, me esperan tribulaciones. Pero dice él, de ninguna cosa hago caso, con tal que acabe con gozo mi carrera. Hermanos y hermanas, ¿qué nos espera a nosotros? Díganme ustedes qué nos espera. Les aseguro que este asunto de la vacuna en algo va a venir a terminar. Algún desenlace va a tener individualmente. Y luego viene el otro desenlace, el de la ley dominical. Y es posible, hermanos, que los contagios también tengan su desenlace y vengamos por ahí nosotros y tal vez digamos, miren, seamos prudentes. Mejor no vayamos a congregarnos o mejor abstengámonos de estar muy así osadamente hablando como hablamos. Hermanos, bien podríamos razonar de esa manera. Pero cuando estamos, hermanos, compenetrados en la obra de Dios y sabemos para quién vivimos y a quién servimos, no tenemos, hermanos, que preocuparnos tanto por nuestra vida con tal que la dediquemos al servicio de Dios. Amén. Aquí Pablo dice, yo no tengo por preciosa mi vida, no la estimo, dice, como preciosa, con tal que acabe mi carrera con gozo. Aquí en esta palabra está la abnegación. Y los ancianos ese día y los que vinieron a esa reunión, aprendieron de lo que significa ser abnegado. Es estar dispuesto, si es posible, a morir por causa de Cristo, por hacer su obra. Así nosotros vemos el tremendo mensaje que escucharon ese día los ancianos.
Hay una pequeña nota aquí que refuerza este punto, hermano Carmelo. Bueno, sí, siguiendo con el comentario de la sierva del Señor en Hechos de los Apóstoles, pero ahora la página 315 dice este pequeño párrafo. Pablo no había tenido intención de dar este testimonio, pero mientras hablaba, el espíritu de la inspiración descendió sobre él y confirmó sus temores de que esa sería la última entrevista con sus hermanos efesios. Es cortito, pero con mucho mensaje. Aquí podemos ver que el siervo del Señor no se lamenta, no se hace la víctima, ¿verdad? Y aquí vemos que no era eso el apóstol Pablo, sino que el mismo Espíritu, ¿verdad?, le estaba hablando para que, en otras palabras, se despidiera de esa gente, porque les dijo, ¿verdad?, no verán más mi rostro. Entonces, pero no rehusaba el apóstol a ir a Jerusalén. Sabía, ¿verdad?, que él, la obra, hasta donde el Señor le permitiera llevarla a cabo, hasta allí, sabía él que otros más iban a llevarla a seguir con la obra y que nos ha llegado hasta este tiempo. Esa obra tú y yo, hermano, tú y yo, hermana, la tenemos que continuar, seguir adelante, que por el amor a Cristo sigamos predicando, pero no tanto predicando, sino dando el testimonio, viviendo realmente lo que predicamos. Así es que el Señor nos bendiga, nos ayude, ¿verdad? Y que estas lecciones pues puedan hacer el efecto al cual el Señor las ha mandado. Pero en medio de todo aquel discurso, en medio de toda aquella exhortación, les dijo algo que ellos nunca deberían olvidar en calidad de líderes. Porque recuerda, son los ancianos de Éfeso que él ha mandado a llamar allá en Mileto. ¿Qué fue lo que les dijo y que no deberían nunca olvidar, hermano Carmelo? Bueno, aquí vamos a seguirle en el mismo Hechos 20, pero ahora el versículo 28. Dice 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así es que hay que ir dándoles una recomendación, ¿verdad?, a estos ancianos, a estos obispos, ¿verdad?, que cuidaran el rebaño, que cuidaran a sus ovejas, hermano. Si muchas veces, ¿verdad?, hay ovejas que se descarrían por de una manera o de otra, o por pretextos, o porque me miró mal el hermano y todo eso. Y hay veces, ¿verdad?, que nosotros como ancianos, como líderes, como los pastores, ¿verdad?, pues no se dan cuenta de estas ovejas que están batallando por allá afuera. Así es que, y más que todo en este tiempo donde los judíos no cesaban, ¿verdad?, de tratar de impedir que la obra del Evangelio siguiera adelante. Ellos querían seguir con sus fiestas, ellos querían seguir todavía con sus costumbres, y todo eso había sido sombra nomás y símbolo de lo que el Señor Jesús iba a hacer por ti y por mí. Así es que estas recomendaciones a estos ancianos son para nosotros hoy en día también, hermanos. Que nosotros tengamos cuidado, ¿verdad?, cuando no vemos un hermano o una hermana, porque posiblemente esté pasando por momentos difíciles. Una llamadita no nos cuesta nada, y menos una visitada, hermano. ¿Verdad? Como yo, por ejemplo, yo tengo el tiempo porque yo mismo hago mis trabajos y yo digo, bueno, este trabajo lo puedo hacer más tarde, y yo voy y miro esa necesidad. Así es que esto que nos enseñe a ver, ¿verdad?, las cosas como las veía Pablo. Interesante cómo les habla. Les dice, miren por ustedes y por todo el rebaño. Cuando les dicen miren por ustedes, les está diciendo, examínense y vean cómo hacen su trabajo en calidad de ancianos o pastores. Y vean por todo el rebaño. Les hace ver de que están colocados en esa posición porque el Espíritu Santo los ha puesto. Luego les dice, ¿por qué los ha puesto el Espíritu Santo en esa posición? Y es para que apacienten la iglesia del Señor. Apacentar, ¿qué significa? Alimentar, cuidar. Para eso Él se los ha puesto. Y les hace ver que la iglesia, Jesús la ha ganado por su propia sangre.
Por lo tanto, es algo especial para Cristo. La iglesia es algo muy precioso. Le es muy cara al Señor. Entendiendo la iglesia no como la estructura, no como la organización, no como las paredes de un edificio, sino como las personas que la componen. Pablo les dice, no olviden esto nunca, el propósito por el cual Dios les ha apartado como ancianos o pastores o líderes de la iglesia. El don de profecía, hermano Tony, para cerrar, ¿cómo nos habla de esto también? Sí, dicen dones espirituales, página 125, o si la tienen en inglés es Spiritual Gifts, el volumen 3, es la página 125. Dice así, el que admite la verdad mientras sigue en la injusticia, que declara creerla y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, se entrega al servicio de Satanás y lleva almas a la ruina. Claro, si decimos una cosa y hacemos otra. En vez de ganar almas, se van a perder. Luego dice, la iglesia de Dios ha sido comprada con la sangre de Cristo. Y cada pastor debe entender que las ovejas bajo su cuidado han costado una suma inestimable. Deben considerar que las ovejas confiadas a su cuidado son del más alto valor y comprender que serán llamados a rendir cuentas estrictas de su ministerio. Sí, yo siempre les he dicho con quien yo comparto, y aquí mismo lo he expresado, de que el ser pastor es un llamado de Dios, es un don de Dios, no cualquiera puede serlo. Puede tener mucho conocimiento de la Biblia y del espíritu de profecía, todo de Génesis a por el Apocalipsis, y tal vez no tiene el llamado del pastor, porque el pastor debe de tener mucha paciencia para sus ovejas, mucho amor para sus ovejas, y también saber alimentar a sus ovejas, llevarlas a donde hay pasto, buen pasto. Pero hay otra cosa más que también el pastor debe de tener y debe de hacer. ¿Y qué es eso? Bueno, se los voy a leer. Esto no es mío. ¿Ve? Esto no lo inventé yo. Esto aquí está en el Espíritu de Profecía. Y dice, cuidar del rebaño incluye darles, oiga pastor, cuidar del rebaño incluye darles trabajo que hacer. Tenerlos sí, ocupados. Sí, se necesita esto, hermano. Yo no tengo el tiempo. Puedes hacerlo. Es darles trabajo que hacer, ir a también visitar, mira al hermanito fulano, esta familia no han venido, una llamada de a ver. Anciano, diácono, o no se necesita tener un cargo en la iglesia. Pero sigue diciendo, guarda que de la noche, está citando Isaías 21:11. ¿Están los centinelas a quienes se hace esta pregunta en situación de dar a la trompeta un sonido certero? ¿Están los pastores cuidando fielmente el rebaño del que deben dar cuenta? ¿Están los ministros de Dios velando por las almas, comprendiendo que los que están bajo su cuidado han sido comprados por la sangre de Cristo? Ha de hacerse una gran obra en el mundo. ¿Y qué esfuerzos estamos haciendo para realizarla? Los hermanos han oído demasiados sermones, pero se les ha enseñado a trabajar por aquellos por quienes Cristo murió. Se les ha propuesto y presentado algún ramo de trabajo de tal manera que cada uno haya visto la necesidad de tomar parte en la obra. Esto está escrito en el libro, si tú lo quieres leer, El Ministerio Pastoral, en la página 175, párrafo 2, es el capítulo 26, hermano. Bueno, así de esta manera hemos sido exhortados para que si somos líderes o no lo somos, de todas maneras tengamos esa actitud de Pablo, de ser abnegados,
de ser trabajadores para Dios, de apartar tiempo para orar. Y hermanos, los que tenemos la posición de liderazgo, también de amar, de cuidar y de apacentar a la grey. Amén. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos ayude a poner en práctica todo eso? Amén. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, muy agradecidos estamos otra vez por hacernos ver lo que tú esperas de nosotros. Señor. En la vida de Pablo, en la exhortación que hace a los ancianos de Éfeso, nosotros encontramos muchos aspectos que son las características de un verdadero cristiano. Y analizando, Señor, nuestra vida, vemos que todavía carecemos de el reflejo de algunas de ellas. Por eso estamos arrodillados aquí, pidiéndote primeramente que perdones las veces que no hemos apartado ese tiempo de calidad para estar contigo, por haber estado tal vez muy ocupados en tantas cosas y no apartar tiempo para conocernos contigo y hablar. Perdónanos, Señor, y te pedimos, por favor, también que nos perdones si hemos sido negligentes en el trabajo misionero, si no hemos mostrado esa abnegación, esa disposición, así es posible hasta morir por ti, Señor, no apreciar tanto esta vida al punto de que por amor a ella ni siquiera queremos ir a congregarnos, ni mucho menos salir a predicar. Señor, perdona todas esas cosas que demuestran realmente que no estamos abnegados todavía. Pero, Padre, te rogamos que nos ayudes para que en lo que resta de la vida de aquí en adelante nosotros podamos, Señor, hacer un giro completo en cómo hemos manejado nuestra vida cristiana hasta ahora. Rogamos para que de aquí en adelante, Señor, sí, nosotros busquemos pasar a solas contigo. Así, Señor. Meditando, reflexionando, estudiando, orando. Y te rogamos también que nos des tanto amor por la causa, ya sea como hermanos que no tenemos un privilegio o porque tengamos un privilegio en la iglesia, que amemos tanto la causa, que te amemos tanto a ti, que, Padre, nos entreguemos completamente a servirte sin andar buscando nuestros propios beneficios, ni mucho menos estimando nuestra vida como preciosa al punto de que no querramos ni siquiera recibir sol, ni lluvia, ni exponernos a peligros, solamente, Señor, porque bajo esa palabra prudencia, que nada más es un egoísmo el que se manifiesta, Señor, allí se deja de hacer tu obra. Pedimos perdón y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe al punto de que siempre estemos dispuestos a servir. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.